¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este podcast Encontrados. En esta oportunidad estamos con amigos de la casa ya, los dos doctores, Edgar Tovar y Javier Muñoz. Hemos estado ya en otros episodios conversando con ellos, distintos temas, ¿no? Y esta vez lo que nos trae es para conversar algo que ellos vienen ya trabajando de hace 3 meses más o menos, probablemente, ¿verdad? Sí, Que son algunos, bueno, digan ustedes qué están haciendo ahorita, en qué andan para empezar por allí. Bueno, estamos haciendo un recorrido por las diferentes unidades militares en las cuales estamos hablando sobre la guerra cognitiva. Eso primero surgió de una iniciativa nuestra, pero posteriormente, cuando ya llevamos como 1 mes y medio, se dio la orden a nivel del Ministerio de Defensa que era obligatorio dictar ese tipo de conferencias en las unidades. Y bueno, ya nosotros venimos adelantados con eso, entonces nos han llamado de otros sitios para que nosotros continuásemos en esa labor. Excelente, Sí. Bueno, bienvenidos a los dos, es un honor tenerlos acá nuevamente. Javier, la guerra cognitiva, según he leído, es el nuevo espacio donde se desarrollan las batallas. Bueno, están los espacios tradicionales como tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio y ahora el nuevo campo de batalla, que es la mente. ¿Qué nos puedes decir acerca de la guerra cognitiva? ¿Qué es la guerra cognitiva, Javier? Bueno, fíjate una cosa que tú bien lo estás aclarando ahí. Antes de que se lance un disparo, antes que una nave militar ataque a un estado, ¿verdad? Ya nos han estado atacando con la mente, a la parte psicológica, a la psique. Porque la guerra cognitiva, que es la nueva generación de guerra no convencional, desde hace tiempo vienen trabajando lo que son los laboratorios de guerra, los laboratorios psicológicos, los laboratorios de noticias falsas, los laboratorios de tecnología, porque la guerra cognitiva no es más que la utilización de la tecnología y los medios auditivos o audiovisuales para hacer que la comunidad, que la colectividad, que el individuo se confunde y tenga una realidad que no es la verdadera, maneje dos realidades o maneje la realidad que ellos intentan que tú creas y que tú te convenzas de esa realidad que te están creando. De Javier, eso se trata la guerra cognitiva. hablas acerca de la infraestructura, de lo que se nutre la guerra cognitiva para realizar sus ataques. En este caso creo que son las redes sociales. Las redes sociales forman parte, digamos, de la capitalización de estos recursos de Estados Unidos. ¿Cómo son utilizadas las redes sociales hoy en día para dirigir esos ataques a la mente o al individuo en estas localidades o en estos países donde Estados Unidos o quizás el adversario está tratando de influenciar de alguna manera a un individuo o parte de una población? Sí, parte de esta tecnología o de la utilización de instrumentos de tecnología tiene mucho que ver con los dispositivos audiovisuales que todos tenemos. Y el imperio intenta, mediante estos dispositivos y mediante las redes sociales, que son instrumentos dominados por el imperio norteamericano, lo que es Facebook, Instagram, el otro TikTok X X. o antiguo Twitter, todos esos medios de difusión, de comunicación que lo controlan ellos. De hecho, la CIA, el FBI, el Pentágono utilizan esos medios para hacer inteligencia. Todos, en la medida en que nosotros vaciamos información a través de las redes sociales, a través de estos dispositivos, ya estamos en manos de ellos, porque muchas veces la gente no se da cuenta que cuando publica parte de su vida, parte de lo que hace, le está dando las herramientas para que ellos te observen, ellos te monitoreen. Y sin darnos cuenta, por ese mismo medio, te influyen o tratan ellos de modificar tu conducta, tratan de inocular modelos que no son nuestros, y sin darnos cuenta nos guían, nos vinculan a la forma de pensar, que es lo que ellos es Por el ahí, fin último. por ahí quisiera yo agregar- escuché un término, la captología. ¿Cómo la captología de estas redes sociales ayuda a moldear la percepción de la realidad? Permíteme decir algo previo a lo que está diciendo el compañero Javier. Fíjate, hay algo elemental. El Internet, es decir, la World Wide Web, sale como un experimento militar que se desarrolló y ellos le dieron la utilidad
Entonces, ¿qué le añadieron? Las redes sociales. ¿Tú crees que añadir las redes sociales? Pero la guerra cognitiva, Edgar, ¿tú crees que es una, digamos que es algo nuevo? No. Ocurre por el fenómeno redes sociales, internet. Cuando leemos a Sun Tzu, imagínate, hace ¿Qué diferencia 3000 hay años. entre la guerra cognitiva y la guerra psicológica? Por ejemplo, Edgar. No, prácticamente no hay una diferencia tangible. Lo único sería la tecnología. La tecnología te da la facilidad de llegar más directamente a la persona. Fíjate que, volviendo a la pregunta que me hacías inicialmente, hay un elemento fundamental. Fíjate, yo me refería a Sun Tzu. Sun Tzu decía, convence al enemigo de que tú no eres el enemigo y ya tienes la guerra ganada. Entonces, eso es parte de la guerra cognitiva. Convencer al enemigo que su enemigo no le quiere hacer nada. Platón cuando hace la alegoría de la caverna, entonces él señalaba en esa alegoría donde había unas personas que estaban en una caverna viviendo ahí de por vida y no conocían más que la sombra, pero esas sombras eran las que otras personas les hacían ver. Entonces ese es su universo. Pero cuando se escapa uno y sale de la caverna y puede ver que hay un día bonito, hermoso, que hay una naturaleza, y regresa a decirle a las personas que no, mira, esa realidad que tú estás viendo no es la verdadera realidad. Entonces las personas, por naturaleza, lo van a tildar de loco. Es decir, esos fenómenos son conocidos desde la antigüedad y son utilizados ahora masivamente. Es decir, utilizaron los textos y ahora utilizan los teléfonos celulares. Bueno, en su momento utilizaban también el cine. Utilizaban... el colmo es que uno mismo paga por tenerlo. O sea, claro. ¿Qué es lo que hace al individuo vulnerable frente a esta amplificación de algunas narrativas y algunos sesgos desde estas, digamos, herramientas de las que se nutre la guerra cognitiva, como son las redes sociales? ¿Qué instrumentos puede utilizar el individuo para protegerse o para reconocer que está siendo objeto de una guerra cognitiva? Bueno, imagínate tú que es una pregunta bastante difícil, es muy amplia. De hecho, el Estado y los estados que tratan de defenderse de la guerra cognitiva o la guerra psicológica, lo primero que tienen que hacer es masificar la información de cómo hacer análisis de contenido, cómo hacer verificación de la fuente, cómo hacer la distinción de determinar cuando una noticia... si tú no buscas la fuente, saber si la noticia es media verdad o es falsa completamente, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser que la noticia sea verdad, solo que está en un contexto diferente. Fue en una época pasada o fue en otra ciudad, o vinculan el acontecimiento que te están haciendo creer que es un hecho real y del momento, cuando la noticia es en otro contexto. Entonces, si tú no tienes la capacidad de analizar esa situación, es probable que te dejes convencer con esa noticia que no es 100% verdad, pero tampoco es 100% mentira. Es una media verdad, una media mentira, o en algunos casos es una mentira absoluta. Entonces, si no tienes la capacidad de hacer ese análisis de contenido, entonces eres vulnerable a que te controlen y traten de llevarte a pensar como ellos quieren que pienses. ¿Tú crees que estas maneras sofisticadas de captar al individuo mediante sus necesidades o sus frustraciones lo hacen vulnerable para convertirse en un objeto o un militante de lo que se quiere llegar, del objetivo que quiere cumplir el adversario dentro del territorio? Es así. O sea, a veces uno quisiera que no fuese así, pero es así. La Big Data, es decir, todos los datos que ellos recogen a través de las redes sociales, eso alimentan bases de datos en las cuales inclusive hasta regionalizan. En esta región hay personas que les gusta esto, esto y esto. Y en función de eso generan una información hacia esas personas para hacerla digerible por ellos. Fíjense, por ejemplo, ahorita, ayer, 2 F-18 sobrevolaron Maracaibo. O sea, llevaban sus transportes apagados y bueno, violaron la soberanía.
O sea, es un fake news. Es más que evidente. Pero ¿qué pasa? Que se aprovechan que la persona no busca una fuente confiable y mucho menos utiliza la lógica. Si un avión tiene el transponder apagado, ¿cómo tú le vas a hacer un seguimiento a través de los programas que sirven para eso en Internet? O sea, es una tontería pensar. Sí, este avión de última generación Sí. es capaz de apagar los radares más avanzados en Venezuela, pero es incapaz de apagar una aplicación de seguimiento de vuelos comerciales. Exacto. Entonces, uno ve eso y uno sabe que eso es una tontería pensar sobre eso. Pero uno de los elementos fundamentales es tratar a las personas como que si fueran niños. Entonces te doy información y te satura de información que entonces pierdes la capacidad de hacer el análisis crítico. Bueno, ¿cuánto duran los mensajes en TikTok o en Instagram? 30 segundos. Para entender, máximo, ya que promedio. estamos hablando de lo que son el Big Data, el Internet, las redes sociales, y hablas precisamente de los niños, tocaste un punto ahí muy importante. Si de repente a mí primero me aparece la foto de una harina de trigo y luego me aparece una foto de unos cartones de huevo, quizás el algoritmo después de un rato a mí me provoca hacer una torta, ¿verdad? Cierto. Bueno, los niños también están siendo vulnerables. ¿Cómo se cuidan los niños o cómo los padres aprenden a reconocer que los algoritmos están influenciando de alguna manera en los niños? Bueno, imagínate tú que al caso más grave es que en varias partes del mundo hay niños que se han suicidado por hacerle seguimiento a la influencia que reciben por este medio. Lo que son juegos de tendencia a hacer, no sé cómo lo llaman, esos juegos, son juegos... Los llamados retos. Los retos. Fíjate que parte o el objetivo de la guerra cognitiva o la guerra psicológica es crear angustia en los individuos, crear zozobra, crear intranquilidad, crear un estado de emociones, ¿verdad?, que permitan que ellos se confundan y creen una realidad que es la que te están tratando de hacer creer. ¿Para qué? Para que ellos no crean en sus líderes o para que ellos intenten, en todo caso, de manera colectiva, de buscar un cambio. Ese es el objetivo de la guerra cognitiva. Es la nueva forma de hacer guerra. ¿Y ustedes en su conferencia de alguna forma le enseñan a las personas cómo hacer, cómo preguntarse, cómo cuestionarse todo lo que pudieran ver a través de las redes sociales? Mira, el pensamiento crítico debe ser la forma de pensar la educación. Es decir, nosotros debemos dejar de la educación en donde el alumno es un recipiente el cual yo tengo que llenarlo de información. Bueno, sí, vamos con el individuo, neurociencia y el desgaste biológico. Profundicemos en el ser humano. Usted ha mencionado que nuestra huella digital permite a estos laboratorios perfilarnos mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Inteligencia artificial y la era de la desconfianza. Aquí entra un nuevo autor, la inteligencia artificial generativa. Ya no enfrentamos solo noticias falsas escritas, sino de deep fake news. O sea, que son, aquí las nombran como deep profundas, ¿no? Audio y video fabricados indiscutibles de la realidad. Estamos entrando en una era de cero confianza, donde la única defensa será no creer en nada de lo que ven nuestros ojos. Y es así. ¿Cómo se sostiene la cohesión social de un país si el ciudadano pierde la fe en sus propósitos sentidos? Bueno, fíjate una cosa. ¿A quién ataca primero la guerra cognitiva o la guerra psicológica? A los individuos más vulnerables en la colectividad, que son los adolescentes o los menores, los niños, en este caso niños y niñas. O atacan, en este caso, a la mujer, porque la mujer es el centro del hogar. Si tú desestabilizas en el núcleo familiar a la mujer va a crear un caos interno. Entonces son los individuos que atacan primero, son los individuos que para ellos son los principales en vulnerabilidad. ¿Por qué? Ya te voy a decir cómo lo atacamos, pero el por qué los atacan. ¿Por qué? Porque el joven está más pendiente de la moda, de la música,
es más fácil de crear una tendencia y una opinión, una matriz de opinión con ellos que con los individuos ya profesionales o con los padres de familia. Es más difícil, por eso los atacan a ellos. Y atacan a la mujer porque intentan crear zozobra, caos, angustia, y ella es, siendo el centro del hogar, el centro del núcleo familiar, ella es la más vulnerable para crear caos. Entonces, una forma de contrarrestar pudiera ser los mecanismos de información, de divulgación a través de los mismos medios, lo que es la respuesta inmediata. El dispositivo no es 100% negativo, el dispositivo también nos sirve para crear una respuesta inmediata, una respuesta en el momento, una respuesta real, donde nosotros verifiquemos con el mismo dispositivo de que algo que están anunciando que está ocurriendo no es verdad. Hay un terremoto y en la calle aquí en la urbanización se abrió y eso es lo que está corriendo y tal. Y entonces inmediatamente nosotros, no, pero eso es mentira. Yo estoy en el sitio y estoy tomando una foto y estoy tomando un video y la estoy reproduciendo y resulta que eso es falso. Entonces ese es un mecanismo que funciona de inmediato. O sea, hay otro elemento que es necesario puntualizar. La respuesta del cerebro. O sea, el cerebro trabaja analizando el entorno. Recibe información, la analiza, la internaliza y la almacena. ¿Qué pasa? Cuando tienes un exceso de información muy diversa, entonces el cerebro no tiene tiempo de digerir una información cuando ya tienes otra. Por eso es que nosotros vemos que los videos de TikTok máximo duran 30 segundos y el siguiente video no tiene absolutamente nada que ver con el primero. Y después te lanzan otro y después otro. Entonces, la capacidad de raciocinio de la persona se va perdiendo. Y entonces la persona empieza a ser un simple observador de cosas. Y como observador de cosas, empieza a darle veracidad a esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nosotros lo vemos, o sea, YouTube, buscamos por ejemplo, colocamos Venezuela. Solamente la palabra Venezuela y el 90% de las noticias son negativas. Es decir, te saturan de lo negativo y entonces tú terminas pensando que lo negativo es lo real, cuando no es así. Si te salió TikTok, si te salió TikTok, ese, vamos a decir, ese tiempo del cerebro que tiene que acomodar sus sistemas para poder absorber y afianzar una información. Entonces, Edgar, Javier, nos comentaban primero acerca del individuo, la militarización de la neurociencia que va atacando primeramente al individuo, ¿sí? Luego hablamos de la familia, el núcleo familiar como base de la sociedad. Ahora los sectores y las poblaciones. También la guerra cognitiva, y nos hablabas acerca de las narrativas, que van a minar el terreno de la confianza en las instituciones, poder electoral, el Ministerio Público, todas estas instituciones que componen al Estado, ¿sí? ¿Cómo puede el Estado defenderse sin caer en el terreno en la misma guerra cognitiva de que la gente se sienta que está tratando de ser controlada o ser condicionada a pensar de que está siendo objeto de que, bueno, me están condicionando a pensar de que no es así, pero fíjate, hay algo hermoso, ¿qué herramientas se nos pueden aclarar? Hay algo hermoso que está ocurriendo en el país. Fíjate bien. La guerra cognitiva trata de individualizar a la sociedad, la individualiza. ¿Y qué es lo hermoso que está ocurriendo en nuestro país? Está ocurriendo la comunalización, donde los vecinos nos reunimos, conversamos y decidimos. Ese enfrentarse al otro vecino y conversar sobre sus problemas también permite la conversación sobre cosas más trascendentales. Y es ahí una de las formas bien pertinentes como para tratar de contrarrestar la información. Bueno, aquí hay un mantra que se repite constantemente, que es calles, redes y paredes. Exactamente. Pudiera ser que es una de las... Ese es el eslogan que el Estado está utilizando en este momento. Porque, como está diciendo Edgar, ¿cuál es la duración de un mensaje o de una grabación en TikTok o en Instagram?
es muy corta, es para que tú no pienses, nosotros pensamos por ti, para tratar de involucrar tu forma y tu manera de pensar con la noticia que te está llegando para crear una tendencia. Una vez que tú creas la tendencia, creas una matriz de opinión. Y si esa matriz de opinión le agrega a los influencers o le agregas la opinión internacional, la tendencia cumplió el objetivo. Eso hace que el individuo, una vez que lo vio por aquí, lo vio en la prensa, lo vio en la televisión y lo vio en un funcionario, un político en el exterior, dice, es verdad. Es verdad. ¿Cómo se utiliza el algoritmo para derrotar al algoritmo dentro de las redes sociales, Edgar? Teniendo nuestras propias redes sociales. Eso es fundamental. Por ejemplo, nosotros tenemos una red social y defendiendo la verdad, alterna, una red social alterna que es bien importante. Es exactamente lo mismo que hace WhatsApp. Está justamente tratando de difundirse, que es el Siscom. El Siscom es un sistema propio venezolano donde tú puedes tener tus conversaciones, puedes enviar videos, recibir videos, tener tus perfiles, pero es venezolano. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las cosas también es empezar a desarrollar sistemas sociales, de redes sociales que sean nuestros. Sin embargo, todas las redes sociales significan un control. Todos sabemos que te espían por las redes sociales. Todos sabemos que, aunque tú le vas a aceptar, nunca leíste las letricas que te ponen de aceptar los términos y condiciones, y tú sabes que está dando permiso a muchísimas cosas que hagan con el dispositivo que tú te compraste y que tú le pagas la suscripción a ellos para que me espíen. Desde el punto de vista del Estado, ¿cómo haces tú para generar la confianza? Porque la gente a veces prefiere, yo pago mi suscripción en X, pero no le voy a pagar la suscripción al Siscom porque, bueno, ahí sí me van a espiar. ¿Ok? ¿Cómo tú le generas confianza? Porque si nos vamos, por ejemplo, al territorio en China, no existe ninguna de estas redes sociales. Ellos tienen sus propias, pero es que las otras no entran. Ellos tienen solo esas. Ahora, en este caso, ¿cómo tú generas confianza con una red social propia, dándole confianza al usuario que no va a ser utilizado para ningún tipo de, digamos que, algún tema de seguimiento? Pero sigues teniendo entonces WhatsApp, X, TikTok. Tenemos que utilizar las mismas herramientas que utilizan ellos para contraatacar. Por ejemplo, cuando estamos realizando una actividad que es favorable, que es positiva, ¿cuál es la línea que se está tratando de imponer? Masificar esa información. ¿Qué es la intención de la guerra psicológica y la guerra cognitiva? Tratar de mostrarle al mundo de que aquí hay dictadura, de que aquí la gente no está en paz, de que aquí la gente come de la basura, de que aquí la gente está inconforme, de que hay un Estado de crítico, ahí no se resuelve, el Estado no tiene la capacidad de resolver los problemas de la colectividad. Entonces, ¿qué es lo que intenta el Estado al difundir las actividades, o la comunidad difundiendo las actividades? Trata de, con esa forma, de tumbar la narrativa que tratan de imponer. Cada vez que se realiza una actividad hay que tomarle foto, hay que tomarle video y hay que replicarla. Cada vez que se está haciendo un acto positivo hay que tomarle foto, hay que tomar video y hay que replicarlo. Eso tumba, por supuesto, la narrativa de que aquí no hay gente comiendo de la basura. Eso es falso. Y que aquí no hay dictadura. Aquí lo que se tergiversan son los términos. Sale una gente a manifestar diciendo que quiere libertad, pero está manifestando con letrero y nadie los está atacando. O hay gente que sale con letrero diciendo hay que salir de esta dictadura, pero estás manifestando. Entonces, una forma de contraatacar esos conceptos son: vamos a tomarle los videos, tú estás saliendo con una pancarta que dice quieres democracia o andas buscando libertad, que nos devuelvan la democracia, pero estás manifestando y nadie te está atacando. Pero, entonces, si tú replicas de esa manera, utilizando los mismos medios, estás contraatacando. Ahora, la guerra cognitiva es una fase constante, hay un tratado de paz, es durante, antes o después, o es una guerra perpetua. Es permanente y es perpetua. Hasta el momento es perpetua. Hasta lograr el objetivo. Porque el objetivo es la dominación de toda todo un continente. Ya lo acaba de decir Donald Trump. Bueno, así es, Edgar. Gracias entonces por acompañarnos, Edgar y Javier. Tenemos que repetir esto porque la guerra cognitiva da para mucho, es mucho lo que hay que tocar para
poder entender cómo podemos contrarrestar esa guerra cognitiva, porque en una guerra siempre hay alguien que tiene que defenderse, si no, no sería guerra. Sí, La guerra son dos partes, ¿no? Entonces, hecho, la parte que está siendo muchos atacada no se campos está que no se defendiendo. tocaron. Es correcto, es correcto. Entonces, necesitamos sí o sí otro podcast, si es posible, antes que finalice el año. Bueno, muchísimas gracias, Sí, así Edgar, es. Javier, por haber asistido nuevamente a este su programa Encontrados, el podcast. Bueno, que precisamente viene para eso, ser una herramienta más para que la persona en la guerra cognitiva no sea un espectador, porque también sea parte integrante de la defensa de la verdad, ¿sí? Esa es la idea de esto.